Muy buenas noches, amados hermanos y amigos que nos pueden ver a través de las diferentes plataformas con las que podemos llegar hasta donde ustedes están. Es una tremenda bendición poder compartir con ustedes esta noche y las dos siguientes más sobre un tema tan importante como es el Halloween. Vamos a ir definiendo a partir de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, de la palabra profética más segura, la Biblia, como marco, como respaldo de lo que nosotros vamos a estar diciendo. Y como datos históricos, tenemos información tomada de la Internet, de la National Geographic, para darle el sustento necesario a lo que nosotros vamos a estar enseñando en estas 3 noches. Vamos a pedir la dirección del Señor para que el Señor sea guiándonos. He visto niños que están ya escuchando este mensaje y obviamente mucho tiene que ver la enseñanza de este tema por los niños. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, por darme la vida, por darnos la vida. Gracias porque en medio de esta tormenta de pandemia, Señor, tú nos has mantenido con vivos y parados delante de ti. Perdona todos nuestros pecados. Libéranos, Señor, de toda carga innecesaria. Tu palabra dice, al que el Hijo os libertare será verdaderamente libre. Señor, quita de nosotros toda idea preconcebida, todo concepto y toda enseñanza mal formada, mal forjada en nuestro corazón. Y por favor, damos pase a tu información, a la palabra que tengas en esta noche, proveniente de tu palabra, para edificar nuestras vidas correctamente. Amoroso Dios, bendice a los niños que están viéndonos en esta noche. Señor amado, bendícelos. Tu palabra dice, Señor, venid a mí todos los niños y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dejad venir a los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Y si no os volvéis como un niño, no entrarás en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Así que, bendecidos niños de todas las regiones del mundo, en el nombre de Jesús, en esta noche, precioso Espíritu Santo, danos tu palabra para entender el mensaje que tú tengas para tu pueblo hoy. Gracias, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Sin duda alguna, el tema de Halloween es un tema que viene creciendo año tras año de una manera espectacular. Yo me acuerdo hace 50 años, o 52, 53 años, cuando yo era niño, allá de donde yo provengo, no había este tipo de enseñanzas o de costumbres. No lo teníamos. Así que no he sido tan influenciado de esa forma, de esa manera, como sí lo están los niños de ahora, en el tema de disfrazarse, en el tema de ir casa por casa pidiendo caramelos y todo eso, sin duda, obedece a un contexto sórdido, tenebroso, con una esencia satánica, diabólica, infernal. Es terrible. Amados hermanos, probablemente en estas noches vamos a ir tocando algunas fibras muy sensibles del conocimiento que ustedes tienen de la religión. Por favor, no me apedreen. Yo solo soy el mensajero, no soy el mensaje. Y por favor, no se sientan ofendidos. Si alguna palabra por ahí no se acomoda mucho a lo que ustedes creen o han aprendido. La idea no es que nosotros acomodemos la palabra a nuestras costumbres, sino que nosotros nos acomodemos a la palabra de Dios. Amén. Entonces, con esa breve introducción, por favor, acompáñeme a las Sagradas Escrituras, Éxodo 20, versos 3. Éxodo 23, dice el Señor en su palabra, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen
ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Usted no aborrece a Dios, ¿verdad? Usted ama a Dios. ¿Ven? Yo también amo a Dios, porque Él nos amó primero. Entonces, vamos a tener que comenzar como todos nuestros mensajes, sujetados a lo que la palabra de Dios dice, a lo que el manual del Creador enseña. La palabra profética más segura, la Biblia dice en los 10 mandamientos, que es el primer mandamiento. Dice todavía, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Imagen, ¿qué cosa es una imagen? Un ídolo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba. O sea, a veces formamos algunas ideas preconcebidas para representar de algo que esté en el cielo, de una deidad, ¿no? Y lo formamos con oro, con plata, con madera, con mármol, ¿no? Y lo hacemos y lo pintamos muy bonito y lo decoramos y lo vestimos y tal, y luego lo adoramos. Y acá el Señor condena todo eso. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Amén. Ahora vamos a Éxodo, avanzamos un poco al capítulo 34. Aquí la palabra de Dios dice, les está mandando al pueblo de Israel en el camino a su tierra prometida, están en el desierto, para que entren a su tierra prometida, Él les da algunas pautas, les da algunas indicaciones propias, porque Él era su Señor, Él es Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Dice en Éxodo 34, versos del 11 en adelante, dice, guarda lo que yo te mando hoy, he aquí que yo he hecho de delante de ti de la presencia del amorreo, del cananeo, del eteo, del fereceo, del heveo y el jebuseo. Es decir, el Señor, yo he hecho de delante de tu presencia. O sea, él iba a sacar. ¿Quiénes eran el jebuseo, el fereceo, el eteo, el heveo y el jebuseo? ¿Quiénes eran? Eran las tribus, las naciones que ya vivían en la tierra prometida. Y esas naciones tenían sus propias costumbres, tenían sus propias deidades, eran politeístas. Ellos adoraban a diferentes deidades que ellos mismos se habían creado y el Señor les dice, guárdate de ellos, que yo los saco de delante de ti. Entonces en el verso 12 dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. Interesante, que no deberías hacerte alianza, no debías juntarte con ellos, asociarte, ¿no? La tierra donde vas a entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. Acá quiero que por favor tomen atención de esto porque esto es, digamos, la base fundamental que al final vamos a llegar al Halloween. Al final vamos a llegar ahí. Pero si ustedes entienden esta primera parte, lo demás va a ser mucho más sencillo de que ustedes puedan entender. Amén. Entonces en el verso 33 dice, derribaréis, gracias, derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. El verso dice, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Amén. Ok, dice, por tanto, no harás alianza
con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Amados hermanos, este de culturas politeístas no solamente era exclusividad de las tierras de Oriente, de las tierras de Palestina, donde nació Jesús, ¿no? Y de las tierras aledañas de Asia, de Europa, sino también de América Latina, acá en Perú, que somos herederos de una cultura inca. Ellos tenían una cultura politeísta también. Su religión era bastante amplia, adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, al dios Viracocha, ¿no? Adoraban a la serpiente, en fin. Habían muchas deidades que ellos adoraban y en su adoración ellos sacrificaban animales y en su adoración sacrificaban a niños, a niñas. Está comprobado por la ciencia de que muchas generaciones antes en los incas, el inca tenía unas mujeres que daban a luz a sus niños y esos niños eran ofrecidos para el sacrificio, de tal manera que cuando el inca se enfermaba o cuando había alguna desgracia, entonces ellos para aplacar, entre comillas, el, la furia, la ira de sus dioses, entonces sacrificaban niños, no solamente animales, sino niños. Entonces eso también sucedió en Egipto, bueno, en diferentes culturas. Entonces el Señor condena todo ese tipo de cosas. Eh, no vamos a poder alcanzar a ver ese tema, pero de seguro lo veremos mañana, que no pasemos a nuestro hijo por fuego ofreciéndole en sacrificio a dioses paganos. Entonces, ya con este marco vamos ingresando a lo que es el dato histórico de Halloween. Amén. El Halloween es una adoración al Dios de la muerte. Amén. Es básicamente eso al Dios de la muerte y a muchos demonios, a muchos espíritus malignos. Lo vamos a ir definiendo poco a poco. La fiesta de Halloween es una mezcla de tradiciones más o menos antiguas que tienen su propia versión en muchos países. Sin embargo, el Halloween que se ha hecho tan famoso es el que se celebra con más fuerza en Norteamérica. Gracias a las películas de Hollywood, ellos han sabido explotar como nadie el festival cuyas señas de identidad han terminado siendo los disfraces, las calabazas y claro está el culto al terror y a la muerte. En realidad, los primeros en celebrar la fiesta de Halloween fueron los celtas. ¿Qué eran los celtas? Los celtas son unos antiguos habitantes de Gran Bretaña que hacían su primitivo Halloween cada 31 de octubre. Por aquel entonces, la fiesta estaba dedicada a un dios en particular, aparte de todos los demonios que ellos podían aclamar, adorar e invocar en esa noche, era el dios Samaín, o también dios de los muertos. Y era la noche del 31 de octubre en el que se supone ellos dedicaban este tipo de adoración. Ellos se dedicaban, se juntaban en la tribu para hacer este tipo de tributos, tipo de sacrificios a su Dios, ¿no? Ahora, por ejemplo, estas fiestas que realizaban los celtas eran en la noche del 31 de octubre. Lo oficiaban unos sacerdotes y estos sacerdotes se llamaban los druidas. Ellos estaban encargados en hacer todo el ceremonia, ¿no? Que se supone que ellos se ponían en contacto con los difuntos, con los muertos, con los parientes que han muerto. Entonces, aparentemente, entre comillas, ellos tenían la facultad de ser los médicos
contactaban a los muertos vivos. El 31 de octubre, dentro de la creencia que ellos manejaban, era un día especialísimo para las fuerzas oscuras, para las fuerzas del imperio de la muerte, para Satanás y todos sus demonios. Era la fecha en la que cada año todas las personas que dependían de este tipo cultural se reunían y hacían sus sacrificios, sus ofrendas. Los brujos eran esa noche empoderados. Qué interesante, ¿verdad? Esos hechiceros, los brujos, los agureros, ¿no? En esa noche esperaban, ¿para qué? Para traer su sacrificio, hacer su pacto de sangre y según ellos esa noche recibían. ¿Por qué? Porque estaba separado dentro de su calendario el 31 de octubre como una fecha especial en la que se juntaban para ser empoderados. De repente estaba haciendo un brujo, una hechicería a alguien para que muera, pero este no moría por alguna razón. Entonces esperaban al 31 de octubre, entonces esa noche como que recibían más energía, eran más empoderados y su hechicería funcionaba. Así era. Pero esta celebración tenía que ver con sacrificios de animales, con sacrificios de humanos también. Ahora, el contexto definitivamente es un contexto sórdido, es un contexto infernal, diabólico, satánico, que nosotros como creyentes, como cristianos, sin duda alguna no deberíamos participar y no deberíamos dejar que nuestros hijos participen de este tipo de eventos. No lo hagan. Están dañando la integridad de sus hijos. No perviertan la inocencia de sus niños. Que no sean corrompidos por costumbres paganas, por algo que les va a hacer mucho daño. Amén. Nosotros como padres tenemos que cuidar a nuestros niños. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice el Señor. El Señor Jesús velaba por los niños. Y es ahí donde Satanás ha puesto sus ojos, en los niños. Porque si Satanás coge a un niño desde su niñez, va a estar asegurando toda una generación bajo sus pies. ¿Entienden? Si toma a un niño desde su inocencia, va a llevarlo el resto de su vida. Pero si nosotros como cristianos cuidamos la integridad espiritual de nuestros niños, de nuestros bebés, orando y bendiciendo la vida de ellos, entonces Satanás no tendrá ningún derecho sobre ellos. Esa es la importancia. Por más que diga, no, pero yo lo voy a disfrazar de principito a mi hijo, o mi hija va a estar disfrazada de princesita. No es correcto. No lo hagan. Llévelo al parque, no sé, hagan otra cosa que no tenga que ver, que no sea parte ni usted ni sus hijos de este tipo de celebración que tiene un contexto pagano. Amén. Entonces, ya dijimos que esto se origina en la antigua civilización celta. Los celtas, como les dije, eran unos pobladores de Gran Bretaña, ¿no? Que también eran parte de Francia, parte de Escocia. Ahí es donde se formaron, en unas islas, ahí es donde se formaron, y ahí es donde ellos comienzan este tipo de celebración. Ahora, como verán, la historia de la humanidad, la historia mundial va a continuar. Entonces, ¿qué sucede? Los romanos, una cultura bastante desarrollada de su tiempo, comenzó a invadir. Ya saben que cuando el Señor Jesús nació, estaban bajo el Imperio Romano. Ellos habían conquistado esas tierras. Entonces, ellos también conquistaron Escocia, conquistaron la zona de los celtas. Llegaron hasta ahí, los invadieron, ¿no? Y obviamente, cuando sucede este tipo de cosas, de que viene un invasor con propias ideas, con propia cultura, con propia doctrina, con propia fuerza, con propias formas de vida, invaden una nación, un país, unas tierras, ellos tienen sus propias costumbres, sus propias
leyes, sus propias reglas, su propia religión. Entonces va a haber ese fenómeno donde va a haber una mezcla. Lo mismo sucedió aquí en Perú cuando fuimos invadidos por los españoles o conquistados por los españoles, para tomar una palabra un poco más casi decente. Cuando vienen los españoles nos traen su religión, nos traen sus costumbres, nos traen sus tradiciones, de las que acá en Perú ya o en Sudamérica en particular ya tenían sus propias costumbres. Entonces, esa mezcla tanto de la cultura inca como la de la cultura española, eso se llama sincretismo. Es decir, comienzan a fusionarse ambas y va resultando un híbrido, va resultando una cosa así que ni es tanto de acá ni total de acá. Ya viene a ser una mezcla. Lo mismo sucedió con los romanos. Los romanos invaden a los celtas, ¿no? Y fusionaron su fiesta, la fiesta romana de la Pomona. Era la Pomona, la fiesta de los romanos o de los italianos, dedicado a la diosa de la fertilidad. Y así el primitivo Halloween de los celtas pudo sobrevivir al paso del tiempo, conservando gran parte de su esencia y de su espíritu y de algunos ritos. Con la expansión del cristianismo por Europa, la fiesta se encontró un nuevo rival. Primero, el Papa Gregorio III. Estamos hablando del Imperio Romano, ahora estamos hablando del Papa y vamos a hablar del catolicismo. Por eso al inicio les dije, por favor, que no vayan a tomar como una cosa personal. Nosotros aquí particularmente amamos a los católicos. Es más, en nuestro grupo, nuestro círculo cercano, tenemos muchos católicos que amamos entrañablemente y no queremos que se vayan a molestar o incomodar. Pero, estamos a casi 400 noches compartiendo la palabra de Dios y tenemos que llegar a aguas profundas. Tenemos que compartir la palabra tal cual. Tenemos que enseñar lo que el Señor enseña. Lo que está escrito existe. Dios y su palabra son uno solo. Si dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es que no debemos tener dioses ajenos delante de Él. Entonces, mis hermanos, nosotros vamos a ir definiendo en estas tres noches, lo que significa Halloween y cuál es su contexto oscuro, tenebroso, que nosotros como creyentes deberíamos saber para saber qué cosa es lo que estamos permitiendo a nuestros niños, a nuestra sociedad, que entren allí, abriendo puertas para que se den cosas terribles en la vida de nuestros niños. El Papa Gregorio III decidió trasladar la fiesta de Todos los Santos al 1 de noviembre. Y poco más tarde, en el año 840, Gregorio IV ordenó que la celebración de Todos los Santos fuera universal, de tal manera que esta fecha del 1 de noviembre se celebra en todo el mundo. ¿Estamos hasta ahí? Ok, ¿qué no? El Papa Gregorio III y después el Papa Gregorio IV. Amén. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando Gregorio IV ordena que la celebración sea ya no solamente una celebración romana y tampoco de los celtas solamente. Entonces, ellos deciden, vamos a fusionar esto y vamos a declarar, ¿no?, que el 1 de noviembre de todos los años sea el Día de Todos los Santos. Acá viene el tema. Entonces, toda vez que esto iba a ser una gran fiesta, una gran celebración mundial, global, entonces requería de una vigilia, o sea, de unos previos, de que se tenía que armar toda, ¿no?, la estructura, de que tenía que haber gente trayendo los sacrificios, poniendo los adornos, decorando los lugares y todo lo demás. Entonces, el 31 de octubre, la Noche de los Muertos de los antiguos celtas, ¿no?, se convierte entonces en esa noche de vigilia, que se llamó originalmente Hallow Even, en inglés obviamente,
que quiere decir vigilia de todos los santos. Y con el paso del tiempo su importancia fue creciendo y su pronunciación fue cambiando hasta terminar en lo que hoy nosotros conocemos como Halloween. Por si acaso, esta es una información sacada de Internet. Y yo a ustedes está de más decirles que el Internet es de acceso público, es de conocimiento público. También tenemos acá la apreciación, el estudio de National Geographic. O sea, no estamos llevando este tema a un tema doctrinal de tal o cual denominación religiosa. Estamos partiendo de la Biblia y dándole el sustento histórico a través del Internet, del YouTube y de National Geographic. Esta información ustedes lo pueden corroborar, ¿no? Entonces ya sabemos qué es lo que significa Halloween. Halloween significa la vigilia una noche antes del gran día. Ellos se supone que este 31 de octubre, que es Halloween, que también se llama como Noche de Brujas, esa noche, toda vez de que te congregaba a muchos creyentes de esas deidades a clamar a Dios, entonces esa noche se encontraban en el punto más alto de su influencia en el mundo. ¿Me entienden? Entonces ahí es donde ellos, los brujos, las hechiceras, los agureros, ¿no? Los chamanes, se juntaban porque esa noche iban a ser empoderados, porque era una noche especial en el año. Y esa noche ellos tendrían que ser, o recibir, mejor dicho, todo de parte del enemigo. Ahora, National Geographic señala como el origen del Halloween, como el auge del catolicismo. Esta fiesta pagana se cristalizó y comenzó a llamarse la víspera de todos los santos. Ahí se inicia de esa forma. Los celtas fueron conquistados por los romanos traen su culto, ¿no? a la diosa de la fertilidad, se mezcla todo eso y cada año se hace más popular la celebración, ¿no? de Halloween o de Noche de Brujas. Los niños, con plena aprobación de sus padres, salen por la noche del 31 de octubre vestidos de fantasmas, de vampiros, de calaveras, de demonios, pidiendo dulces por las casas, por los supermercados y las jugueterías. Ya acá en Lima, ya las tiendas comerciales están adornadas, ¿no? Caracterizadas para la fecha, adornadas sus vitrinas con telarañas, con arañas, con tarántulas, con calabazas, con murciélagos, con avisos de color negro, ¿no? En las que las anfitrionas están vestidas de negro, con esos sombreros de cono. O sea, prácticamente todas las personas están abrazando las costumbres de Halloween con un sentir y una complacencia, convencidos de que no existe nada malo con eso, ¿verdad? Sí, pero hermano Max, ¿qué de malo hay de que los niños vayan, se disfracen y tengan que pedir caramelos? Eso también tiene un contexto, una razón de ser, y ustedes lo entenderán mañana a esta misma hora que estaremos compartiendo el resto del programa para que nosotros tengamos para nuestras familias la información correcta, la buena palabra y la sana doctrina. Es nuestro deseo y oración, amados hermanos y hermanas que nos ven desde toda la parte del mundo. Que la gracia, el favor y la misericordia de Dios les dé sabiduría y les dé paz. Necesitamos caminar en este mundo de una manera de victoria, de triunfo, confiando en el Señor. Amén. Es nuestro deseo que Dios hable a sus corazones y que los instruya en la buena palabra y en la sana doctrina. Que Dios les dé revelación para que no se cometan errores con nuestros niños, para que no ofrezcamos nuestros niños a Satanás, ni a algún rito, ni a algún ritual satánico enfermo que lleva consecuencias de enfermedades y de muerte para nuestros niños. Para nosotros fue un enorme placer, un gozo compartir con ustedes. Dios mediante, mañana seguiremos con este tema y tendrán mayor revelación al respecto. Fue un honor compartir con ustedes.
Gracias por estar allí. Son una bendición para nosotros, un maravilloso regalo de Dios para mí y para mi equipo. Que Dios los bendiga ricamente. Muy buenas noches. Nos vemos mañana a la misma hora. Cuídense. Nos vemos mañana. Bendiciones. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Recording stopped.